La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria a Dios. Hoy en la verdad vamos a responder lo que nos enviaron. Dice, la viuda que ofrendó 2 monedas en el templo. ¿No es una prueba que el diezmo es también para el Nuevo Testamento? Creo que podría ser considerado bíblico para la iglesia. Esa es la pregunta. Y bueno, vamos a la respuesta. Y la respuesta es que de ninguna manera. En primer lugar, porque el diezmo jamás fue entregado en dinero. ¿Escucharon? El diezmo jamás fue entregado en dinero. Nunca, nunca, nunca. Siempre que Dios ordenó que fuera en alimento que servían para sustentar a los sacerdotes del templo, o sea, a los levitas. Eso era lo que mandaba la ley y se conservó hasta que comenzó la iglesia el día de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Deuteronomio 14, 22, anote, Deuteronomio, capítulo 14, verso 22, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Deuteronomio, Antiguo Testamento, la ley Israel. Deuteronomio 14, 23 sigue diciendo, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. ¿Qué vamos a comer ahí? A ver, dice, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y la primicia de tu manada y de tu ganado para que aprendas a temer a Jehová tu Dios en todos los días. O sea que no solo que los llevaban al templo, sino que también se sentaban a comerlos, a disfrutarlos. ¿Desde cuándo se comen los billetes? ¿Desde cuándo se comen las monedas? Te mintieron lindo, ¿no? Número 18:24 dice bien claro. ¿Por qué? A los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. ¿De quién? ¿De qué iglesia? Dice Dios, a ver, ¿de qué iglesia? ¿De qué denominación? ¿De qué pastor? ¿De qué? Dice, lea bien, número 18:24. Porque a los levitas tienen que ser de la tribu de Leví, no levitas espirituales para robar a la gente. Porque a los levitas le he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, los hijos de Israel. Nosotros no somos Israel, somos la iglesia comprada por precio de sangre, ese precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario, que al comprarnos con precio de sangre ya está todo pagado. Tenemos que dar nada. Bien, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, y aclara bien, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Mire, lo vamos a repetir 80 millones de veces para seguir sacando gente de la oscuridad de esta mentira tan grande que se llama la mentira del diezmo. Solamente los levitas podían recibir la mercadería del ganado y de lo que era el fruto de la tierra, porque ellos habían negado a tener propiedades. Entonces Dios se encargó, este era el sistema que los iba a mantener. Levitas, de la tribu de Leví, en el año 70 quemaron todos los romanos y se perdió el linaje. Nadie sabe quién es levita, salvo los payasos que se creen levitas espirituales para robar a la gente. El diablo siempre acomoda las cosas para quedarse con las cosas que no le pertenecen. Aún en los días del ministerio del terrenal del Señor Jesucristo, el diezmo era entregado de la forma que Dios ordenó, en especies que servían exclusivamente para el mantenimiento de ¿qué? Mantenimiento de los sacerdotes que estaban en el templo. Porque ellos no podían tener posesiones terrenales. Hoy en día los chorros tienen aviones, moto, carro, casa de campo, y se creen que Dios los bendice porque eso tienen todo. Te engañaron, el diablo le ofreció eso a Jesucristo. El diablo le ofreció toda la riqueza, no fue Dios. Mateo 23:23 dice, ahí de vosotros, ¿qué cosa escribas y fariseos hipócritas? Porque diezmáis la mente, el eneldo del comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante? ¿La plata? ¿Los animales? ¿Las cosas que producía el campo? No. Era la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Siguen siendo lo mismo hoy en día. Debido a la tergiversación maliciosa que han hecho los comerciantes de la fe de nuestros días, de este versículo, es que considera necesario aclarar su verdadero significado antes de proseguir con el tema. Lo que está diciendo el Señor es que no admite otra interpretación posible, a no ser que desee intencionalmente torcer las Sagradas Escrituras, fue que hay de vosotros, escribas, fariseo hipócrita, porque diezman la mente al eneldo del comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? ¿Qué era? La justicia, la misericordia y la fe. Esto es, el diezmo, dice la menta, el eneldo y el comino, era necesario hacer, era es tiempo pasado, ¿no? Sin dejar de hacer aquello que era lo más importante, que esos hipócritas habían dejado de cumplir, que era la justicia, la misericordia y la fe. No podría estar refiriéndose al diezmo porque esos hipócritas aún lo seguían pagando. ¿Están entendiendo? Por algo Jesús le decía, fariseos y escribas, hipócritas de cuarta. Y hoy estamos llenos de esos hipócritas de cuarta. Pero volviendo a nuestro tema central, vemos que el diezmo siempre fue entregado en especies materiales, aunque el dinero existía por lo menos desde los tiempos de Abraham, como señala la Biblia. Lo que la viuda ofrendó en el templo no fue el diezmo, sino no dice en ninguna parte, y es algo que ha añadido los que pretenden justificar esa práctica antibíblica para la iglesia. Ella solamente ofrendó una modesta donación para el mantenimiento del templo de Jerusalén. Por lo demás, ese relato no corresponde al periodo de la iglesia, la cual nace, como bien sabemos, el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Nada tiene que ver. Ahora bien, hemos de distinguir claramente la enorme diferencia que existe entre el vocablo templo, que menciona la Biblia, en el cual fue construido por ordenanza de Dios según la ley, y los locales de reunión de las iglesias que hoy los hombres pretenden llamar igualmente templos sin ser, porque esa definición corresponde exclusivamente al templo de Jerusalén, que era administrado por los levitas. O sea, que vayan sabiendo, todos los cuadrados que ustedes levantaron no es un templo, Dios no los considera templo, y algo más, Dios no habita en eso. Tal es así que inclusive los judíos modernos no se atreven a cobrar el diezmo en su sinagoga, porque ellos mismos dicen que es algo que no se puede hacer. Debido a que el diezmo, los alimentos que se entregaban eran solamente para sustento de los levitas que vivían en el templo. Y hoy, al no existir el templo de Jerusalén, ellos no pueden aceptar ni cobrar el diezmo. ¿A dónde lo van a llevar? No existe el templo. Es más, no existen los levitas. Dios nunca ordenó a los cristianos construir edificios para reunirse, y menos aún llamar a aquello que Él no mandó hacer, calificarlos de templos. Algo que claramente los líderes de las organizaciones humanas hacen para poder justificar lo injustificable. Cobrar el dinero en la iglesia que no pertenece a la ley, sino a la gracia. La iglesia cristiana estuvo durante los 3 primeros siglos sin locales de reunión, porque se congregaban en las casas, y fue una iglesia muy exitosa y poderosa que conquistó hasta el mismo corazón de Roma y se extendió por toda Europa, Asia y el norte de África. Mire la iglesia primitiva, el poder que tenía en Dios, en la fe, en la confianza, en la certeza, sin pedir un centavo a nadie. La construcción de los grandes edificios solamente comenzó en el siglo IV, cuando Constantino creó la iglesia del Estado romano que denominó Católica Universal, siendo él el sumo pontífice y cabeza de esa nueva iglesia, ¿no?, entre comillas, entre todas las innumerables divinidades que ellos adoraban. Prontamente le regaló al clero sacerdote, que él nombró varios templos paganos que ya existían en su imperio. Luego se dio a la tarea de construir otros nuevos que fueron de uso exclusivo de esa nueva religión que formó, las cuales llamaron basílicas. Posteriormente fueron levantados otros edificios por toda la tierra que dominaban el imperio romano, en la cual se obligó a todos sus súbditos a incorporarse a ese nuevo credo, que fue un arma política religiosa muy importante para dominar a bajo costo toda la población de su imperio, por medio de las supersticiones y la idolatría, donde cambiaron todas las diversidades, escuche bien, cambiaron todas las diversas divinidades paganas que adoraban en santos que elevaban a sus altares. Esto es historia, hermano. Esto lo tenés que saber de memoria. Todo cristiano, todo ministro tiene que saber de la historia, y más que nada de la historia de la iglesia. Si nunca leíste nada de la historia de la iglesia, entonces vos no sabés lo que estás predicando. Muchos siglos después se incorporó esa práctica creada por Constantino de reunir a sus feligreses en esos templos, entre comillas, también dentro de algunas iglesias evangélicas. Y hoy casi todas ellas han continuado con ese modelo establecido por Constantino, pero que no corresponde al diseño ni el ordenado por Dios para la iglesia, menos aún a esa práctica antibíblica de exigir el diezmo para mantener eso que denominan falsamente templo.
sin ser que lo que pretenden, ¿no? Y costear los lujos de los pastores que están sangrando al pueblo de Dios, que no escuadrillen las escrituras como el Señor ordenó. En la Sagrada Escritura Dios utiliza para la iglesia la palabra templo durante el periodo de la gracia, no, para definir el conjunto de salvados y redimidos por la sangre preciosa de Cristo, sí. Las personas, no el edificio, es lo que Dios denomina como el templo. Las personas. ¿Acaso no sabéis? Dice en 1 Corintios 3:6, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales estables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, lo que el Señor vendrá a buscar para llevar a las moradas celestiales es a los creyentes, su iglesia, no el edificio donde se reunieron o se reúnen por muy lujoso y fatuoso que sea. Es más, nos dice la Biblia que allá en el cielo donde viviremos eternamente, la iglesia continuará sin tener templo. El cielo no va a tener lugar, va a ser el espacio ahí, todos abiertos. Gloria al nombre del Señor por eso, ¿no? Describiendo ese lugar que el Señor nos fue a preparar, dice en Apocalipsis 21, ¿cómo será? Apocalipsis 21, 21, 22, dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de ellas era una de perla, y cada calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, dice Juan, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No había templo, ¿para qué te van a hacerlo si en el cielo tampoco va a haber? Entonces, ¿cuál es el interés por distorsionar la definición del local de reuniones para llamarlos templos? Cuando la palabra de Dios rechaza ese calificativo para el edificio de la iglesia. Claramente se aprecia que es en el esfuerzo humano para legalizar ese concepto y así poder incluir lo que ellos no pueden explicar a la luz de la Biblia. El dinero para la iglesia, que como hemos considerado, incluso los judíos no se atreven a pedir, porque saben que no son levitas y que el templo de Jerusalén ya no existe. Pero estos mercaderes de la fe se esmeran para colocar incluso nombres pomposos a sus iglesias locales, para poder reconectarla a ese sistema del Antiguo Testamento. Vemos iglesias que tienen letreros o rótulos como Templo de Jerusalén, Templo de Israel, y lo que rebalsó toda medida de ignorancia bíblica es una que decía Templo Nueva Jerusalén, cuando muy bien dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén no habrá templo. Más que ignorantes, ¿no? Ya extraordinario como el diablo los gobierna, los maneja. El verdadero templo que construye la iglesia con su Señor en medio de ella, no existe un grupo exclusivo que que debidamente se pueda denominar en forma separada del resto de los hermanos como sacerdotes, levitas espirituales. Esa definición es falsa y contraria a lo que Dios ha revelado en su palabra. Porque ahora, en la iglesia, todos somos sacerdotes. 1 de Pedro 2:9 dice, más vosotros sois linaje escogido. Bien, Pedro, ¿qué más somos, Pedro? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ajá, ¿para qué, Pedro? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Buenísimo, Pedro. Y nos hizo, ¿qué más, Pedro? Reyes, dice Apocalipsis 1:6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En consecuencia, en la iglesia no existen los sacerdotes levitas ni aquellos que falsamente se hacen llamar sacerdotes levitas espirituales para poder apropiarse indebidamente del diezmo del cual jamás fue dinero ofrendado. El edificio donde se reúnen los creyentes no deben llamarse templo porque lo que Dios denomina como templo para el periodo de la cristiandad es el conjunto de salvados, la persona redimida por la sangre de Cristo. Sobre el mantenimiento establecido por Dios para la iglesia y sus gastos, entre los cuales el mayor ítem debería estar a la ayuda de los hermanos que necesita, la iglesia primitiva tuvo durante los 3 primeros siglos comedores. ¿Y sabe qué? Esos comedores eran para la viuda, los ancianos, las madres solteras y todo aquel necesitado, el huérfano. Y eso solamente oraban. No ponían un cartel grande, comedor comunitario, necesitamos plata. Tiene que leer la Biblia. Ninguno de los apóstoles nunca fue a pedirle ayuda a Roma, nunca fue a decirle, che, Roma, mirá, necesitamos, ¿viste? Estamos dando a comer a la gente, pero necesitamos que nos ayude, a ver si no tiene mercadería, ¿viste? O a los mismos sacerdotes, eso nunca, la iglesia nunca dependió ni del Estado, ni dependió casualmente de los sacerdotes falsos. Hoy en día los llamados cristianos evangélicos van a pedir ayuda a todo el mundo.
Y nunca me olvido que tuve que ir a un evento, porque la persona que iba a estar, una de las personas que iba a estar en ese evento, era un conocido, un amigo, que mucho tiempo estuvo con nosotros, lloramos mucho por él. Es un hombre que ha luchado por cosas reales y genuinas, y son dignos de estar con ellos y admirarlo. Pero habían hecho un evento donde venía un supuesto intendente de La Matanza. Así que yo estuve en ese lugar, fui a visitar, a charlar con ese conocido que tenía, y él me dijo, vení que te quiero presentar a alguien. Así que me dijo, te presento, es de fulano de tal. El hombre ese político me dice, un gusto conocerlo, saca de la mano su tarjeta y me dice, mire, esta es mi tarjeta, cuando necesite algo, usted solamente llámeme, que vamos a ayudarlo. Y yo, mire, le dije, no le agarré la tarjeta, le dije, no, lo siento mucho, pero yo nunca voy a necesitar nada de usted, ni del intendente, ni de quien sea, digo. Porque yo no sirvo a un Cristo miserable que no es capaz de suplir las necesidades ni de extender la mano a los que necesitan. Me mira y me dice, ¿sabe qué? Es el primer pastor que rechaza mi tarjeta y me ayuda. Porque la mayoría lo único que saben hacer es acercarse a mí para pedirme ayuda. Y yo decía, qué vergüenza para el Evangelio, ¿no? La iglesia primitiva nunca le pidió ayuda a los políticos. La iglesia primitiva tenía un Cristo que tenía poder, que tocaba los corazones y hacía que aquel que tendría 3 propiedades sintiera en su corazón la necesidad de vender una y ponérsela a los pies de los apóstoles, no para que los apóstoles se hagan millonarios como lo están haciendo ahora, los falsos esto, sino para que ellos administraran y suplieran las necesidades de la gente. Lea la Biblia, crea lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres. Usted sigue, un hombre se va a morir, se va a ir al infierno junto con él. Usted sigue y defiende una denominación, se va a morir, se va a ir al infierno junto con la denominación. Mañana Jesús le va a decir, no te conozco. ¿Quién sos vos? ¿De dónde saliste? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve desnudo y no me vestiste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Pero Jesús, ¿cuándo te vimos? Y él aclara, por cuanto la haces a una de estas personas que tienen esas necesidades, a estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. Nunca dijo, porque vos vas a ayudar al pastor y diezmar y sembrar, me lo hiciste a mí. Eso es mentira. A los necesitados, a los huérfanos, a la viuda, a los ancianos, a las madres solteras y a tanta gente que hoy está sufriendo, que este gobierno los sacó de la clase media y los puso en la clase de la miseria, y que se contradice diciendo que tenés que ganar 100.000 pesos para tener una vida más o menos estable y le paga a los jubilados 23.000 pesos para que se termine muriendo más rápido. Recuerda, la viuda que ofrendó 2 monedas en el templo no significa que tenía que diezmar, eso era mentira. El que quería cooperaba para el templo, el que no quería no cooperaba absolutamente para nada. Nosotros somos la iglesia, no tenemos nada que ver con Israel, no tenemos nada que ver con la ley. Somos la iglesia redimida y comprada por la sangre de Jesús. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.